Saludos amigos, soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy, dándole continuidad a nuestro curso de Python, estaremos viendo lo que son las funciones en Python. Veamos. En el día de hoy estaremos dando continuidad a nuestro curso de Python y hablando acerca de las funciones. Las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación son estructuras esenciales de código. Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y resuelven un problema muy concreto. Pero lo mejor de las funciones es que nos permiten reutilizar el código. Es decir, una vez que escribimos una función para realizar un determinado procedimiento, pues lo podemos reutilizar en todo el proyecto que estemos utilizando e incluso en proyectos posteriores. Si analizamos cómo es una estructura de una función en Python, aquí le estoy mostrando una diapositiva donde muestro cómo se constituye una función en Python. Si ustedes observan, comenzamos con la palabra clave def para definir la función, luego el identificador o nombre de la función, seguido de paréntesis. Dentro de los paréntesis se van a recibir los parámetros de la función. Esta parte es opcional porque no siempre las funciones van a tener parámetros. Después de ello se colocan dos puntos y dentro inmediatamente se define, fíjense que hay un espacio, una sangría o indentado, que es donde va a especificarse todo el cuerpo de la función, o sea, todas las sentencias que van a formar parte de esa función. Luego, al final, se va a retornar un valor con la palabra reservada return más el nombre del valor que nosotros queremos devolver. Existen funciones que no requieren de un return porque van a ser, por ejemplo, una acción como imprimir un mensaje, actualizar un registro, cambiar el estatus de un registro, entre otras. Pero también existen funciones que van a devolver un valor como el cálculo de una AFP, el cálculo de una RS, el resultado del impuesto sobre la renta en base a un sueldo bruto, entre otras. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, en Python. Veamos. Para ello voy a crear un nuevo archivo y le voy a dar como nombre funciones.py, que como ya ustedes saben es la extensión del archivo Python. Entonces vamos a crear una cuantas funciones bien elementales para que ustedes puedan ir captando el funcionamiento de ella. Entonces, dijimos que una función en Python se declara con la palabra clave def más el nombre de la función. Yo quiero que esa función se llame sumar. Entonces, esa función va a recibir dos parámetros. Yo quiero sumar el valor de A, por ejemplo, y quiero también sumar el valor de B. Esos serían los dos parámetros que va a recibir esa función. Luego coloco los dos puntos, pulso la tecla Enter y observen que me ha dejado el indentado, me ha dejado el espacio de la sangría. Significa que todo lo que tenga ese espacio, todo lo que tenga esa sangría pertenece a la función sumar. Entonces, lo único que yo quiero hacer en esa función es retornar, por ejemplo, lo que tengan o lo que me pasen en valor A más lo que me pasen como parámetro en valor B. Por ejemplo, ya con esto yo he creado mi función de sumar.
Y lo mismo pudiera hacer para multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Vamos a hacer otra más para multiplicar, por ejemplo. De igual forma, def, el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros que pudieran ser eso mismo, si así lo decido, van a ser 2. Y luego, simplemente, olvidé aquí colocar los 2 puntos, por eso no me dejó el espacio, ok. Luego, retornar el valor A por el valor B. Y ya con esto hemos creado 2 funciones. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llamar esa función? Bueno, vamos a declarar una variable llamada A y le vamos a decir que vamos a leer primero convirtiendo a entero y luego utilizando a input con un letrero que le indique, por ejemplo, digitar el valor de A, o el letrero que ustedes consideren. Eso mismo lo voy a copiar y simplemente le voy a cambiar el nombre de la variable. Aquí sería B, y también le voy a cambiar el letrero. Aquí sería B. Ya con esto he almacenado en la variable A y en la variable B 2 valores numéricos. Entonces ya puedo llamar mi función, imprimirla si quiero directamente, o almacenarla en una variable. Por ejemplo, si yo quiero una variable que diga suma, pues declaro esa variable y llamo mi función sumar y simplemente la alimento con el parámetro A y el parámetro B. Lo mismo puedo hacer con resta. Declaro una variable llamada resta y llamo en este caso multiplicación, porque no hemos creado una función para restar. Multiplica le voy a poner, y multiplica va a ser igual a mi función que se llama multiplicar, y de igual forma le paso los 2 parámetros que hemos definido. Luego de esto simplemente tenemos que darle salida a nuestras variables que contienen la llamada de esas funciones, escribiendo simplemente print y llamando entonces la variable si lo que queremos es darle salida. Por ejemplo, yo puedo decir con el parámetro f, la suma es, y aquí entre llaves el nombre de la variable suma, y también darle salida a la multiplicación de igual forma con el parámetro f y un letrero que diga el resultado o la multiplicación es, y darle salida a la variable que tiene el resultado, que es multiplica. Bien, una vez hecho esto, guardamos nuestro archivo. Vamos a limpiar la consola. Escribí mal el CLS. Lo voy a subir un poquito para que ustedes lo puedan ver perfectamente. Entonces guardo mi archivo Python y lo voy a ejecutar escribiendo Python más el nombre del archivo, que para nuestro ejemplo es funciones.py. Le doy a la tecla Enter y aquí me dice ok, porque escribí mal Python, la palabra Python, si pueden observar ahí. Limpio mi pantalla de nuevo, escribo Python, el nombre de mi archivo que es funciones.py, le doy Enter y observen que ahí me está diciendo digita o digitar el valor de A. Vamos a poner que son
125. Y ahora me dice digitar el valor de B. Vamos a decir que son 5, por ejemplo. Le doy Enter y fíjense que dice que la suma es 130 y la multiplicación es 625. Ahora bien, ¿qué pasa con Python? Python va a trabajar las funciones en base a los parámetros que reciba. Si recibe números enteros, pues obviamente lo que va a hacer es una suma. Pero si no se le especificara qué tipo de dato es, por ejemplo, si fuera un string, pudiera simplemente hacer una concatenación, por ejemplo. Yo voy a quitar esta parte para que ustedes entiendan el proceso. Si en la definición de mi función, o cuando yo recibo los valores, mejor dicho, yo no especifico qué tipo de valor es, como lo estoy haciendo aquí, que le estoy diciendo que son enteros los que van a recibir la variable a y b, yo no lo voy a especificar, le voy a quitar ese int y lo mismo voy a hacer en b. En este caso, como lo que él va a recibir son cadenas, no un valor entero, en vez de sumar, lo que él va a hacer es concatenar esos dos valores. Vamos a guardar y vamos a probar eso que hemos hecho. Vamos a ejecutar nuestra aplicación nuevamente. Si decimos el mismo ejemplo de ahorita, 125 y 5, fíjense que lo que ha unido es 125 y 5. O sea, la suma no significa que son 1255, sino que está concatenando el 125 y el 5. Entonces, en ese caso no está haciendo una suma, sino simplemente uniendo los dos valores. Esta parte es importante que ustedes la tomen en cuenta cuando están elaborando una función en Python. En otros videos vamos a seguir profundizando acerca de la creación de funciones en Python y cómo incluso poderla importar a otros archivos. Y recuerden que para ver estas cápsulas u otras más puedes visitar a mi canal Diógenes Amahoris. Gracias.